A continuación tenemos un invitado con el que vamos a analizar el tema de la economía argentina. Él es Daniel Artana, economista, está en vivo y en directo desde Buenos Aires. Señor Artana, le doy la más cordial bienvenida. Feliz lunes, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muchísimas gracias. Estamos analizando uno a uno los puntos, sin duda, de la economía protagonista en lo que va a ser la era Milei. Ya habló de recorte fiscal. ¿Qué significa esto para el país? Mire, el presidente ha dicho que es necesario erradicar el déficit fiscal porque en la Argentina no hay financiamiento para el déficit como ocurre en otros países y por lo tanto eso termina financiándose con ese equilibrio, se financia con emisión monetaria y esa emisión monetaria en exceso es probablemente la principal explicación de por qué Argentina tiene una tasa de inflación que navega al 10-12% por mes. Obviamente que recortar o eliminar el déficit requiere o bajar gastos o subir recursos. El presidente es más proclive a bajar gastos, pero la magnitud del esfuerzo que hay que hacer es muy importante. Se está hablando de una corrección nada más que en el lado fiscal de 5 a 6 puntos del Producto Bruto Interno, en un estado que el gobierno nacional gasta unos 22 puntos de gasto primario, es decir, sin incluir intereses. Después la Argentina, recordemos que es un país federal, por lo tanto provincias y municipios gastan una cifra cercana a esa, pero obviamente el presidente no tiene competencia sobre los gastos de los gobiernos subnacionales. Entonces es una magnitud de la corrección muy importante. Bueno, hay otros temas importantes en la Argentina. Ya Javier Milei ha dicho que va a recortar el gasto en muchos campos. ¿Recortar ministerios también es parte de esa resolución? Sí, claro, pero eso en términos de el monto es simbólico más que todo. Ujú. Eh, En realidad el gasto que se puede cortar pasa por subsidios a la energía y al transporte, que siguen siendo muy importantes en la Argentina, pasa por reducir algunas transferencias a gobiernos subnacionales, pasa por sí hacer una reforma del Estado que permita eliminar algunos organismos, no solamente ministerios, y reducir personal. Es decir, pasa por un montón de cuestiones, digamos, no es algo fácil de lograr. Pero bueno, el presidente está muy comprometido con eso y yo creo que es un diagnóstico correcto el que hay que resolver el tema fiscal para poder tener una chance importante de eliminar esta inflación extravagante que tiene la Argentina, ¿no? Claro, le iba a decir eso, señor Artana. La principal preocupación de la gente de a pie es qué va a pasar con la inflación y cómo van a hacer para que los sueldos ahora les alcancen de verdad para todo lo que tienen que hacer. Hay gente que mantiene familias y que la inflación simplemente pues no los deja vivir bien, ¿no? Bueno, la inflación seguramente se va a acelerar porque algunas de estas correcciones tienen impacto en la inflación de corto plazo. También es cierto que eso puede ser compensado, ya que los salarios en realidad no son parte del problema. Los salarios en la gestión última del kirchnerismo han perdido varios puntos contra la inflación, en particular los ingresos de los trabajadores informales. Entonces es posible que pueda haber un espacio para que vayan acompañando a la inflación y para que la gente no sienta tanto las consecuencias de las decisiones que se tomen, que en los primeros meses, como ha anticipado el presidente, van a tener un impacto negativo sobre la economía. No, y mientras se recupera también lo que ha pasado, que viene arrastrándolo de años. ¿Usted cree que el presidente va a dolarizar la economía pronto o cree que esa idea de pronto va a desistir de ella? Mire, yo creo que yo hace muchos años escribí una nota en uno de los diarios de mayor circulación aquí en la Argentina. Mi visión es contraria a la dolarización, pero independientemente de lo que yo piense, para dolarizar hay que tener dólares y eso hoy en la Argentina el gobierno no tiene, ni el Banco Central ni el Tesoro tienen dólares como para poder encargar una dolarización y no parece que consigan que alguien les preste esos dólares. Por lo tanto, me parece, y el propio presidente ha diferido en el tiempo una eventual dolarización. Si va a ocurrir sobre el final de su mandato de 4 años, no al comienzo. Eso es lo que yo me atrevería a pronosticar. Bueno, me parece muy interesante el análisis que hemos hecho de la economía argentina. Sin duda va a ser uno de los desafíos más grandes que va a tener este nuevo gobierno. Daniel Artana, economista en directo desde Buenos Aires con nosotros. Gracias y feliz semana. A ustedes por llamarme. Hasta luego.